Comenzamos un poco a hablar de lo que veníamos diciendo de los choferes del Este. Comenzamos un poco a hablar de lo que veníamos diciendo de los choferes del Este. ¿Te parece? No pudimos comunicarlos con el delegado, con Ezequiel Carone, ni con ninguno de los otros trabajadores que están ahí. Pero bueno, sí nos comunicamos con algunos otros trabajadores de otros gremios que se acercaron a solidarizarse con los trabajadores de la línea amarilla, ¿no? De la línea Este, la 520, que tuvieron que volver a hacer un paro y a estar ahí en la cabecera impidiendo la salida de colectivos porque no se había cumplido lo que pasó el año pasado, ¿no? Lo que nos pudieron decir hace un ratito es que el paro va a seguir seguramente jueves y viernes, que ahora está un poco más tranquilo, pero se teme, hay preocupación porque pueda llegar a caer la infantería nuevamente alguno de estos próximos días, porque Corbelli ya presentó una denuncia en una de las comisarías porque están impidiendo la salida de sus colectivos, ¿no? Entonces el dueño de la empresa está amenazando con otra represión policial que sería terrible, porque el año pasado los trabajadores ya sufrieron de una represión bastante dura ya en la cabecera, en Ruta 11, ¿no? Así que bueno, la novedad es que el paro va a seguir, los trabajadores van a seguir ahí estando en la cabecera, es Ruta 11 y 620. Sí, una zona donde las comunicaciones no son las mejores. Generalmente ha habido siempre algún tipo de problema para poder comunicarse y tener la voz de los protagonistas directamente desde el lugar del conflicto, de donde está hoy una de las situaciones que están dando que hablar, porque, a ver, el transporte público, cualquier servicio público y el transporte dentro de ellos es algo esencial para la ciudadanía. En este caso, la línea Este y por extensión también la 520 y la 518, que son las tres afectadas. De la Este no está afectada la 12 ni la 13 porque no dependen de Expreso La Plata, que es la empresa de Osmar Corbelli, sino que dependen de otra empresa. Esto cuando se reorganizó. Tienen otra cabecera también. Claro, cuando se reorganizó todo, esto fue a principios del año pasado, ahí se transfirió toda la Este de una empresa a la otra, salvo esos dos ramales que fueron para la otra. Por eso el que usa el 12 y el 13, bueno, lo puede seguir utilizando. Se estima que son 70.000 usuarios que diariamente utilizan este servicio, con lo cual en una ciudad de 700.000 personas en un último censo, el 10% utiliza ese micro, con lo cual se ve afectada, y es una situación que entra en juego, digamos, desde los trabajadores que están haciendo un legítimo reclamo, el usuario que el año pasado lo hemos marcado muchas veces acá y se los preguntamos, ¿te acordás ayer? A los trabajadores, cómo realizan ese vínculo con la gente, y la verdad que se veía un acompañamiento bastante importante en términos generales. De hecho, antes yo me entero del paro viniendo para acá, que necesitaba la línea Este para acercarme hacia Radio Futura, y lo que escuchaba en la parada de micro, que a veces es mucho más importante lo que circula al lado de uno que lo que dicen los propios medios, pero decían, bueno, sí, un garrón que esté pasando esto, que tenga que ver con nosotros, pero también hay que tener en cuenta que este reclamo, como que reconociendo el reclamo, y ya histórico desde el año pasado, por los derechos que vienen buscando la gente que labura en la línea Este. Claro, el año pasado, en octubre, se había dictado una medida cautelar que ordenaba retrotraer la situación a una semana anterior, ¿no? En octubre, que se reincorporaron todos los despedidos, la cancelación de las sanciones que habían tenido, la apertura de una mesa de diálogo, las mejoras de las condiciones de trabajo. Pero según cuentan los trabajadores, lo único que se hizo en todos estos meses fue la instalación de unos contenedores para los ramales, que no tienen cabeceras para descansar entre cada recorrido, ¿no? Expresan los trabajadores, y que el resto no se avanzó en nada, y además volvieron a sufrir nuevos despidos. 9 despidos están reclamando que sucedieron en estos días los trabajadores, que eso es lo que sobre todo los sacó a la calle nuevamente y los pone en esta protesta que, como vemos, por ejemplo, tenemos algunos diarios por aquí arriba, no está siendo trabajada de este mismo enfoque que le estamos dando nosotros por los principales medios platenses, El Día y El Hoy, básicamente. Esto ha pasado también el año pasado, donde se pone sobre todo la voz de la gente que está en contra porque me afecta, más allá de... Bueno, eso lo hemos visto el año pasado, pero aquí es una situación muy curiosa que en realidad viene de arrastre el año pasado, que es también, se evidencia y se expresa la interna sindical dentro de la UTA, del gremio de los transportistas. Por ejemplo, el secretario general de la UTA La Plata, Pedrosa,
Lo que planteo es, o sea, los trabajadores dicen, hay 9 despidos. ¿Qué dijo el titular? O sea, quien debería representar a los trabajadores, el titular de la UTA, dice que no se trata de despidos, sino de ceses de contratos. Gente que estaba contratada y que la empresa no lo renueva porque es el personal que se toma temporariamente para cubrir los periodos de vacaciones. Además de eso, hay 3 trabajadores que fueron despedidos con causa. Algunos de estos casos ya están judicializados. O sea, el propio sindicato está reconociendo que hubo despidos. Ellos lo que dicen es, en realidad se cesaron contratos. En realidad los contratos son una forma de precarización laboral, una forma en la cual se evita contratar en planta gente, se lo hace temporariamente y después pasa esto, termina un contrato y bueno, se cesó. El problema es que el cese es un despido encubierto, de una forma precarizada, pero es un despido que el sindicato no lo está reconociendo y ahí también hay una interna y algo que se expresa muy fuertemente. Claro. Bueno, finalmente pudimos entablar comunicación con uno de los trabajadores del Este que precisamente no se encuentra ahora en la cabecera y por eso tiene señal y nos atendió y amablemente nos va a comentar un poco la situación. Chicho, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Nos podés contar un poco cuáles fueron qué fue lo que cambió desde la medida cautelar de octubre hasta ahora que decidieron volver al paro? Mira, claro, en realidad la empresa nunca respondió a los pedidos nuestros. Estamos en las mismas condiciones o peor, volvieron a despedir compañeros. Tenemos como 10 compañeros que este mes, algunos de carpeta médica no cobraron el sueldo y otros tuvieron descuentos totalmente arbitrarios, ¿viste? Y bueno, en total tenemos 7 despedidos más o menos, entre planta permanente y algunos contratados. Que en realidad los contratados, ellos le dicen contratados, pero son gente que tiene ya más de un año de contrato, 8, 9 meses, y porque se acercan a nuestra agrupación o los echan, ¿viste? Claro, ustedes ahí los que están marcando es una cuestión de persecución gremial, porque dicen que los echados son centralmente gente vinculada a la agrupación del Bondi. Exactamente, exactamente. Sí, así todo, mucha gente que no soporta más la presión de la empresa y va arreglando, ¿viste? Y se van yendo por la presión que trabajar, que todos los meses te encuentren 5 o 6 mil pesos, suspensiones totalmente ridículas, ¿viste? Entonces, mucha gente opta por irse y cambiar de trabajo. Pero nosotros lo que queremos es pelear por nuestro trabajo, por lo de todos los compañeros, ¿viste? Solucionar estos problemas que tenemos. Sí, recién repasamos nuevamente lo que es la posición de la UTA, de Pedrosa en este caso, planteando que bueno, son cesantías, sí hay casos, algunos están judicializados. ¿Ustedes cómo entienden esto, que el sindicato no esté apoyando el reclamo de los trabajadores? ¿Qué es lo que ven por detrás? No, lo del sindicato lo vimos de siempre, porque desde que nosotros, el conflicto se hizo más grande cuando nosotros pedimos elecciones de delegados, porque hace muchísimos años que no tenemos elecciones de delegados, y ellos lo que nos dan vuelta, siempre nos tiran distintos focos de conflicto, pero para no llegar a terminar de charlar eso, ¿viste? Porque supuestamente se abrió una mesa de diálogo con la recuperación cuando aceptamos la cautelar, que llega a charlar por los despidos de los chicos anteriores al conflicto, que eran muchísimos, y nunca pudimos entablar esa mesa de diálogo, nunca se llegó a dar fecha para las elecciones de delegados. Son todas vueltas y así se va trabajando con la presión sobre el trabajador, ¿viste? Constantemente, cosa que desistamos del pedido. ¿Cómo viene la situación más general dentro de los trabajadores del transporte? Ahí está la experiencia en la cual ustedes forman parte de la experiencia de las interlíneas, con gente de la 60, también algunos contactos con metrodelegados. ¿Cómo viene ese proceso en un contexto bastante complicado, ¿no? De ajuste, donde también se vio evidenciada esta cuestión de las internas sindicales en lo que fue el acto de la CGT de hace días nomás? ¿Cómo la están viendo esa? Y sí, viste, bueno, ellos tienen más o menos problemas parecidos, viste, donde tienen los problemas con la UTA cuando prácticamente parece que siempre defienden al empresario, entonces ellos tratan de defenderse solos. Y bueno, la presión es constante del empresario y del gobierno, vamos a decir, con los ajustes, con los despidos. Ellos lo que quieren es trabajo precarizado, ¿viste? Que la gente venga, trabaje, no pida nada, no diga nada, que trabaje
8 horas bien y 8 horas en negro, que no se tome franco, que le trabajen todos los francos en negro, los feriados en negro. Son negreros, totalmente negreros. Y bueno, el gobierno se lo está permitiendo. Acá en la ciudad hicimos toda la denuncia habido y por haber y no intercede nadie, ¿viste? Y respecto a la situación aquí en la ciudad, y aparece nuevamente la imagen de Osmar Corbelli, el propietario de Expreso La Plata, que con las últimas adjudicaciones de empresas se cree que concentra el 85% del transporte público. En las últimas horas trascendió que hizo una denuncia penal pidiendo el desalojo, digamos, que se libere la cabecera, que desalojar, liberar, en término político significa reprimir, básicamente, porque si no hay una voluntad de retirarse. Esa es la situación. ¿Qué se sabe de esta denuncia que presentó Corbelli? ¿Usted leyó algún tipo de notificación? No, ningún tipo de notificación, es como que se corre por todos lados, así como vos lo decís, pero nosotros no tenemos ningún tipo de notificación. En teoría hizo la denuncia, sí, lo que hacen siempre, ¿viste? Se juntan con Garro, con gente de la UTA y bueno, como no quieren aceptar nada de lo que vos estás pidiendo, la política del gobierno es reprimir, ¿viste? Ante cualquier pedido, reprimir. Así que todavía nadie se acercó para dialogar, nada, pero nada, acá no vino nadie más a la empresa, dejaron la empresa abandonada, la verdad que no, ningún tipo de diálogo, así que bueno, debe ser una estrategia que tiene, yo calculo yo, porque la verdad no entiendo lo que pretenden. Y en cuanto a la medida de los choferes, ¿está determinado esto? ¿Sigue el paro por ahora? Sí, por ahora los chicos están ahí, yo no me acerqué en estos días, estoy al tanto porque, bueno, formo parte de la agrupación, entonces los muchachos me tienen al tanto con audio, con video. Yo en este momento estoy haciendo una rehabilitación, entonces no me puedo acercar, pero sí, están con la decisión de seguir con el paro, sí, porque los pedidos son totalmente justos. Perfecto, bueno, Chicho, muchísimas gracias por el testimonio, y ahí vamos a estar atentos, como estuvimos el año pasado, este conflicto que marcó bastante lo que fue la Ciudad de La Plata, lo que es el conflicto sindical y la situación esta de ajuste que tanto se está viendo expresada en diferentes espacios, en diferentes formas, en este caso con trabajadores del transporte, y un transporte que además se dice, bien, va a venir un aumento próximamente, un boleto a 10, 11 pesos, así que bueno, ahí vamos a ver cómo sigue. Muchísimas gracias, Chicho. No, gracias a ustedes, chau. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasa Chicho, nos faltó decirle una pronta recuperación, pero bueno, hablaremos ayer, sí, está ahí en plena rehabilitación. Sí, es uno de los referentes de los trabajadores ahí del este, de la agrupación El Bondi. El año pasado estuvo muy a pleno en la lucha, así que bueno, nos pudo atender, ¿no? Por eso, porque está en rehabilitación, está en la ciudad. Lo alarmante es esto que marcaba él, la falta de respuesta. El empresariado que por un lado hace una denuncia penal. El año pasado hubo un desalojo ilegal. Esto también tengo entendido que hay una causa abierta por eso. Había alguna denuncia porque fue un desalojo ilegal. Un desalojo necesita la orden de un juez. Claro. No hubo ningún tipo de ese tipo de proceso, sino que fue directamente la policía con un acuerdo, digamos, esto pasa así en la política, un acuerdo directo con la empresa. Lo vimos años anteriores, por ejemplo, en lo que fue el desalojo en las puertas del diario Hoy, también un desalojo de una empresa, de trabajadores de una empresa sin orden judicial. En este caso, bueno, está pendiendo por lo menos la denuncia. En este caso también está interviniendo Atencio, el mismo juez que tratamos en el otro caso, en el caso de Romero, así que no hay un muy buen antecedente. A mí también me llama la atención eso y me preocupa cómo puede ser que con una medida cautelar de la justicia la empresa no la lleve a cabo y la justicia no haga nada, ¿no? Fue la justicia la que dio esta medida cautelar para que reincorporen a los trabajadores, para que no haya más despidos. Sin embargo, la empresa, digamos, no lo acató, digamos, en la práctica y siguió despidiendo y no pagando los sueldos a los trabajadores. Sí, es muy difícil, por cómo se dan las situaciones, que muchas veces haya un fallo favorable, en este caso una cautelar, como decía Rama, y después no se cumple. O sea, y ahí lo que está habiendo es no una falencia, sino una decisión política de parte de los gobiernos, del municipal, que tiene la responsabilidad, porque el servicio público es un servicio concesionado. El dueño, el propietario es el Estado, que lo concesiona a empresas, en este caso a Expreso La Plata de Osmar Corbelli, pero la responsabilidad es del Estado, con lo cual hay Garro, lo decía Chicho, tiene que dar una respuesta, y también por extensión también la provincia, que tiene responsabilidades sobre el sistema de transporte. Sí. Si en la
es municipal. Bien, durante el paro del año pasado la respuesta que dio Garro fue reunirse con Corbel Bueno, es verdad. y directamente decir que no podía hacer el paro, que en cualquier momento lo iban a levantar, y sucedió. Y una situación de transporte en la región que no solo que se agrava, digamos, decíamos recién, está ya básicamente del Ministerio de Transporte la decisión y de Economía de hacer un aumento que se cree entre 10, 11 pesos, esto hace un mes más o menos fue notificado, ahora hay que ver cuándo se implementa. El transporte es igual, no lo tratamos ahora, pero vamos a ver si en otros momentos, si sigue el conflicto, el tren sigue sin llegar al Partido de La Plata, parecía que iba a llegar a Citibel, ni siquiera llegó a Citibel porque hay un reclamo justo de vecinos de Pereira y Hudson que no los contemplan en sus paradas, con lo cual tampoco está llegando el tren a La Plata, ni siquiera a las afueras, en este caso a Citibel o Villa Elisa, y a la ciudad del centro, por ahora ni novedades tampoco.